Hola, ¿qué tal? Soy Diramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión pues vamos a ver cómo se hacen estas ruinas mágicas antiguas y bueno, al final la construcción, dejo por aquí unas imágenes de bueno, toda la inspiración que he ido también buscando, un poco de referencias. Al final son como una especie de círculos elevados en como una escalera con un arco y lo que quería era sí que estuviese como con una formación de piedras alrededor. Así que nada, vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues lo primero que hago es cortar los círculos que van a formar estas tres pisos de esta escalera. Como veis aquí he cortado primero un trozo grande, ahora lo corto en tres láminas y cada una de esas láminas pues las vuelvo a cortar en el diámetro el diámetro final. Ahora lo que voy a hacer es dibujar las losas de, de piedra de cada uno de estos pisos. Cogiendo desde el centro, pues voy marcando las líneas que van a ser esas piedras, independientemente de la distancia, porque así unas quedan más grandes, otras más pequeñas y le da así un poquito más de juego y más irregular. En la parte superior, pues bueno, hago estos círculos y dibujo estas cajitas que después pondré unas letras. Y ahora a todas las líneas que hemos dibujado, pues le voy haciendo una pequeña incisión y después le paso el lápiz para marcar bien la separación entre todas las piedras. También por los cantos que se verá esa separación de las piedras en cada uno de los pisos. Y para el arco corto unos cubitos que serán la base y de la misma manera que he hecho estas escaleras, pues corto también el arco. Y después, bueno, le dibujaré las piedras individuales y todo el rollo. Y sobre todo, bueno, ahora darle textura con esta bola de papel de aluminio, pues empujarla bien ahí para que quede así, de esta manera, con textura de piedra. Esto ahora lo pego todo entre sí, yo lo estoy elevando porque quiero que tenga esta elevación, porque si tiene que subir escaleras, pues tendrá que estar arriba, obviamente. Y nada, es pegarlo todo una pieza junto a la otra y ya está. Y ahora voy a pegar las piedras que están alrededor. Al principio, bueno, estoy pegando trozos de poliestireno que me sobraban. Primero lo que voy a hacer es recubrir toda la circunferencia con trozos. Luego ya después iré pegando los que se van a ver más con una forma específica o los iré cortando para que tengan bueno, más aspecto de piedra puntiaguda. Pero ahora de momento es solo recubrir y luego poco a poco voy tallando cada piedra y la voy pegando. Coloco también el arco. Tengo que rebajar un poco, hacerle un agujero para poder encajar esa base. Y bueno, el arco lo voy a romper, así que simplemente le hago un corte y con las manos lo corto para que quede pues una rotura más natural. Y como veis aquí, pues ahora sí voy afilando una por una las piedras que van a quedar un poco más a la vista y pegándolas en la posición que quiero que queden así puntiagudas hacia afuera. Y este es el resultado final de toda la construcción. Como veis también le he hecho esa escalera de un bloque macizo, he ido cortando láminas hasta hacer esa pequeña escalinata de piedra para subir a este círculo mágico. Ahora, como entre piedra y piedra obviamente hay un hueco enorme, lo voy a tapar todo para que quede totalmente macizo y pues lo voy a tapar con esta mezcla de cola blanca diluida en agua y papel higiénico, bueno, lo que es el papel maché, ¿no? Pues nada, esto es ir rellenando los huecos con el papel y impregnándolo bien que empape con la cola blanca.
Como veis, el resultado es muy bueno, con la textura que deja como de tierra. Así que esto ahora hay que dejarlo secar muy bien, porque tarda un ratillo. Y una vez el papel seco, lo cubrimos todo con la mezcla esta de Mod Podge y pintura negra para tener ya esa imprimación. Y vamos con la pintura. Yo lo he pintado todo de este gris oscuro como color base, y lo que voy a hacer ahora es pintar toda la zona de las rocas de un color amarillo, un poco caqui, color tierra. A la parte más inferior de las piedras le estoy dando con un color verde oscuro, y luego a la parte superior con un color amarillo un poquito más claro. Y como veis, con el aerógrafo, 3 colores, unas pasadas así rápidas, y tiene un aspecto bastante interesante. Ahora le voy a dar pincel seco, con ese color amarillo bastante pálido, pues nada, por todas las rocas, pincel seco para que se marque bien todas las aristas. Y lo que son las piedras del centro de esa escalera, pues también, de color gris muy clarito, pincel seco a todo. Os dejo aquí todo el proceso a velocidad rápida, y mientras tanto, pues recordad que os podéis suscribir, es gratuito. Bueno, si queréis pagarme, pues poneros en contacto conmigo para deciros dónde me podéis pagar dinero, pero si no lo queréis, pues con suscribirse es suficiente. Gracias. Y ahora vamos con los lavados. Bueno, lo primero, lavado negro a toda la pieza entera, tanto las partes grises con las partes de arena, las rocas, todo, lavado negro. Y lo que estoy haciendo es, en estas ranuras, un poco como si fuese una especie de musgo, le estoy dando con un lavado verde. Y después, en algunas zonas muy puntuales, con un lavado morado, para bueno, que tenga más matices. Sujetando bien el bote, recordar que luego se cae y se lía toda la mesa. Vegetación. Bueno, como veis aquí, 3 productos le voy a echar. Ese líquen amarillo, bloques verdes más grandes y polvillo como hojarasca así un poquito más marrón. Cubro todo con pegamento y ya pues ir poniendo encima así de forma aleatoria por todos los lados. Y por último, para que quede un poquito más vistoso, contrastado, que tenga algo un poco más un acento aquí en la escenografía, pues vamos a hacer este efecto de luz así muy rápido. Lo primero, con el aerógrafo le doy lo que son la zona de las letras con color blanco. Después, con el color que se va a iluminar, yo estoy eligiendo un azul así un poquito azul verdoso. Y por último, pues pinta las líneas de las letras de blanco con un pincel. También le doy alrededor de las caras de las rocas que están, digamos, mirando hacia esta luz, pues un poquito también con el aerógrafo para que parezca esa luz proyectada. Y con esto esperamos a que seque y fin. Y aquí veis, pues terminado. Muy vistoso queda al final, la verdad. Con esta mezcla de colores, el azul, el amarillo, verde y todo las rocas, que son como un color muy apagado, la verdad es que le da un toque muy contrastado, sobre todo, que creo que queda muy interesante. Bueno, la construcción habéis visto, muy sencilla, muy fácil de hacer, todo poliestireno, ir cortando, pegando y luego se pinta. Así que nada, cualquier cosa que me queráis decir, proponer, dudas, sugerencias o lo que os apetezca, pues abajo en los comentarios me lo escribís y ya os contestaré. Así que nada más, hasta el próximo vídeo
y un saludo. Adiós.